¿Qué tal, colegas? Buenas noches. Hola, Ramiro, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Me escuchan? Sí, vamos a esperar un ratito que se unan los directivos de la sociedad. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, señor doctor Camilo? ¿Cómo te va? Muy bien. Felizmente todo bien por acá. Perfecto. ¿Tú qué tal? ¿Cómo está México? Bien, todo bien. También estamos en este proceso novedoso de adaptarnos a otras condiciones y todo, pero estamos bien. Sí. Qué bueno verte Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Esperemos unos minutos, por favor, Ramiro. Sí, doctor Camilo, con gusto. Buenas noches. Camilo. Hola, buenas noches, doctora. Hola, doctor Ramiro, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, doctora. Mucho gusto. Sí, igualmente, soy la doctora Becerra. ¿Qué tal, doctora? Aquí, llegando a casa. Bueno. Disculpen, no estoy con el video prendido. A ver, ¿el doctor Mao está conectado? Buenas noches, doctor Contreras. ¿Qué Doctor tal, Ramírez, doctor? ¿Cómo buenas noches. está? Buenas noches con todos los colegas. El doctor Soto, el presidente de la sociedad, se va a conectar en los siguientes minutos para poder iniciar. Un poquito de Perfecto. paciencia. Gracias, doctor. Está bien. Esperamos un momentito. Sí.
Ahora sí, doctor Soto, ¿nos escucha? Hola, buenas noches. Sí, sí, ahora sí. ¿Qué tal, doctor? Ingresé, ya ingresé. Para iniciar una vez. Gracias, gracias, sí. Ya ingresé, menos mal. Buenas noches, colegas. ¿Qué tal? Buenas noches, doctor Soto. Buenas noches, doctor Doctor Soto. Ramiro Pérez, mi respeto. Caramba, buenas noches. Qué gusto. El gusto es propio y por supuesto un placer estar con ustedes. Muy agradecido siempre mantenerlo en esta platea para que nos brinde un poco de su conocimiento enorme. Muchas gracias, muy agradecido. Con todo gusto. Creo que está ya Camilo Contreras por ahí también. Eric Guevara. Eric, buenas noches. ¿Cómo está, doctor Pedro? Buenas noches, doctor Ramiro Pérez, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, doctor Pedro. ¿Cómo está? Ya nos Mi saludamos. estimado Camilo, buenas noches. Adrián, buenas noches. Buenas noches, buenas noches. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Qué gusto, Camilo. Caramba, es un placer siempre. Doctor Allen Díaz, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, doctor. Buenas noches con todos. Perfecto, muy bien. Muy bien, perfecto. Estamos ya casi conectados a las puertas de iniciar nuestra sesión científica. ¿El doctor Luis Saavedra está presente? Sí, buenas noches, presente. Ya, correcto, correcto. Entonces, colegas, yo creo que en medio minuto estamos iniciando nuestra sesión. Siempre vamos a iniciar con un preámbulo de anuncios de Sociedad Peruana. Luego la revisión del acta, la lectura del acta a través de nuestro secretario. Y les dejamos ya en el webinar directamente luego. ¿Ya? Entonces, vamos a dar inicio entonces a nuestra reunión científica. Colegas neurocirujanos, muy buenas noches. Estamos hoy día realizando nuestra reunión de Sociedad Peruana de Neurocirugía y tenemos la presencia de grandes colegas, de colegas neurocirujanos que están haciendo eco a nivel mundial, grandes instructores que nos van esta noche a mostrar algunos de sus conocimientos. En nuestra reunión de sociedad tenemos que hacer un alto para expresar nuestra profunda condolencia por el fallecimiento hace solamente un par de días de un neurocirujano amigo nuestro, un neurocirujano que obviamente se desarrollaba a nivel Perú, a nivel Lima, el doctor Ricardo Vallejos. Una gran congoja, un gran sentimiento, un pesar para expresarlo siempre a su familia y también a la familia del hospital donde él trabajó durante muchos años, el Hospital Almenara y todo su servicio de neuroradiología. Hacer extensivo para todos ellos, obviamente, esta congoja desde nuestra sociedad. Vamos a pasar a dar lectura al acta de la semana pasada de nuestra sociedad y voy a dejarles en la lectura con nuestro secretario general, el doctor Luis Saavedra. Adelante, Luis. Sí, buenas noches. Quinta Asamblea Ordinaria, acta de la Quinta Asamblea Ordinaria de la Sociedad Peruana de Neurocirugía, periodo 2022-2024, siendo las 20 horas del 26 de abril del 2022, se reunieron mediante plataforma virtual Zoom el presidente, doctor Pedro Soto Padilla, el secretario general, Luis Saavedra Ramírez, el secretario de Acción Científica, doctor Carlos Vázquez Pérez. El anfitrión de la plataforma Zoom fue el doctor Carlos Vázquez Pérez y la reunión estuvo bajo la conducción del presidente del Consejo Directivo, el doctor Pedro Soto Padilla. Se conectaron a esta plataforma 48 participantes. Lectura de acta anterior. Se hizo lectura de acta anterior sin ninguna objeción para luego ser aprobada. Sección informes. Se ha llevado a cabo todas las consultas sobre las tarifas entregadas al ministerio que nos encargaron sobre los descansos laborales respecto al SOAT. Nuestros 2 delegados ya están acreditados para poder participar de todas las actividades, de los deberes y derechos que van a realizar nuestros residentes en la formación continua como futuros neurocirujanos respecto al CONAREM. Orden del día. El doctor Soto dio inicio a esta parte de la asamblea virtual saludando y dando la bienvenida a los neurocirujanos que se han conectado a esta plataforma virtual. Dejó en uso la palabra al moderador doctor William Lines Aguilar
en esta quinta sesión ordinaria virtual, Comité de Cirugía de Base de Cráneo. El doctor William Lines Aguilar presentó al ponente Juan Luis Gómez Amador con el tema Panorama actual de la cirugía endonasal endoscópica, quien es director del programa de cirugía de base de cráneo y endoneurocirugía del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez de México. Se explicó las ventajas de los abordajes endoscópicos endonasales para patología tumoral, infecciosa y vascular con casos representativos. De igual modo, las complicaciones y el manejo de estas complicaciones. Las fístulas de LCR sugirió el uso de colgajo nasosectal para evitarles. Para la lesión de la carótida sugirió compresión local y manejo endovascular en caso el paciente lo requiera. Además comentó los abordajes tanto en línea media como laterales a seno cavernoso y apes petroso, la importancia del abordaje multidisciplinario de la patología base de cráneo, las contraindicaciones para abordajes endoscópicos absolutos y relativos. Finalmente, recalcó sobre el exoscopio, que consiste en un equipo quirúrgico que combina el microscopio con el endoscopio, que probablemente sea lo que usemos en el futuro. A continuación, se presentó a los panelistas, doctor Fernando Palacios Santos, doctor Marco Chipano Sotomayor, doctor Víctor Enzo Flores y doctor Martín Rojas Dueñas. Luego de culminados el rol de preguntas y respuestas, el doctor Pedro Soto agradeció a los panelistas y participantes, se dan las palabras de despedida y se hace la invitación para el próximo webinar a desarrollarse el 3 de mayo del 2022. Siendo a las 22:30 horas del día 26 de abril del 2022, se dio por culminada esta asamblea académica de la Sociedad Peruana de Neurocirugía. Doctor Pedro Soto Padilla, presidente, doctor Luis Saavedra Ramírez, secretario. Muy bien, colegas. Entonces hemos dado lectura a nuestra última acta. Enseguida y sin más preámbulos vamos a dar una invitación directa hacia nuestro Comité de Cirugía Funcional y Nervios Periféricos con el doctor Camilo Contreras Campana, para que él dé inicio a este webinar que nos ocupa esta noche, con nuestro invitado especial, el doctor Ramiro Pérez de la Torre, a quien siempre mostramos nuestro gran agradecimiento y admiración. Adelante, Camilo. Buenas noches, doctor Pedro Soto, y buenas noches a todos los colegas de la Sociedad Peruana de Neurocirugía, y un saludo especial al doctor Ramiro Pérez de la Torre, un reconocido neurocirujano de México, quien va a presentar un tema importante esta noche para nuestra sociedad. También hay que mencionar que están como panelistas la doctora Alicia Becerra, el doctor Adrián Guamán, el doctor Allen Izquierdo, el doctor Eric Guevara, y también tenemos la presencia del doctor Luis Saavedra y del doctor Pedro Soto. El doctor Ramiro Pérez de la Torre estudió sus estudios básicos de medicina y obtuvo su grado de médico en la Universidad de Guadalajara, en la Facultad de Medicina, en el estado de Jalisco, México. Y también completó su entrenamiento como neurocirujano en el Centro Médico Nacional Siglo XXI en la Ciudad de México. Y también realizó un fellow en neurocirugía estereotáctica en Detroit, en la Universidad del Estado de Wayne, en Michigan, desde el año 98 hasta el 2001, bajo la tutela de la doctora Lucía Zamorano. Y además se ha desempeñado como un neurocirujano asistencial en el Instituto Siglo XXI de la Ciudad de México durante 20 años, logrando ser un líder en las cirugías de enfermedades del movimiento y también procedimientos espinales mínimamente invasivos, así como el manejo quirúrgico de la neuralgia del trigémino y también los cuadros crónicos de dolor en cuanto se refiere a su manejo quirúrgico. Y se ha desempeñado como neurocirujano
también en el Instituto de Neurocirugía Insight y recientemente ha sido nombrado coordinador de investigación clínica para el Instituto de Cráneo y Cráneo Vertebral en el Instituto en el 2022. Y también ha publicado numerosos documentos en neurocirugía estereotáctica y también en procedimientos mínimamente invasivos espinales. Y también participa activamente en foros nacionales como internacionales. Entonces, es un placer para mí presentar además a un amigo de muchos años, al doctor Ramiro Pérez, en su tema del manejo mínimamente invasivo de la neuralgia del trigémino, a quien le damos la más cordial bienvenida. Adelante, doctor Ramiro. Buenas noches. Muchas gracias, doctor Contreras, doctor Soto y todos los amigos y colegas de Perú. Es realmente un honor tener la oportunidad de compartir con ustedes en los próximos minutos un tema que en lo particular me ha apasionado desde que fui residente, desde que teníamos pacientes y donde uno empieza a formarse, por supuesto, un criterio clínico y quirúrgico al respecto. Debo decirles que la neuralgia del trigémino pareciera una patología relativamente sencilla y a medida que conocemos más de esta patología nos enteramos que es, número uno, es a veces un ejercicio clínico relativamente riguroso. Número dos, en ocasión del manejo quirúrgico tendríamos que utilizar la mejor opción para brindar al paciente la respuesta adecuada. Y tres, por supuesto, las complicaciones pueden sucederse en cualquier momento. Es importantísimo tener este concepto bastante claro para poder tratar a estos pacientes. Creo que este nivel de compromiso con estos pacientes nos hace una estrategia adecuada de manejo, sobre todo porque creo que el contar con diferentes opciones en este momento ha sido particularmente interesante, pero por una parte demuestra que no todos los pacientes son iguales, no hay técnica perfecta y por supuesto los pacientes pueden optar por cada una de estas técnicas quirúrgicas. Bueno, creo que muchas veces cuando hablamos del trigémino, las acciones pudieran representar más que los hechos. Estos pacientes frecuentemente hablan de la posibilidad de que el dolor es intratable, de que podrían hacer cualquier situación desesperada para mantener el control de sus vidas. Y por qué no decirlo, la neuralgia del trigémino, también llamada dolor del suicidio, es una condición que vale la pena tener en mente. Yo en lo particular he tenido algunos pacientes que no llegaron al consultorio, pero que aparentemente la causa de suicidio fue precisamente el dolor por la neuralgia del trigémino. Creo que es importante tener esto en mente para poder ofrecer a estos pacientes una estrategia adecuada. A manera de introducción, y por supuesto estoy hablando con gente con mucha capacidad, quisiera solamente hacer algunos conceptos anatómicos que vale la pena repasar. Primero, en cuanto a la incidencia y prevalencia de la enfermedad, esta ocupa un 4.3 por 100,000 habitantes. Esto es, no es tan frecuente esta patología en una ciudad mediana de nuestros países, solamente 4% de estos enfermos podrán estar afectados. Es ciertamente discretamente más frecuente en mujeres comparadas con hombres. Hay una extensa variabilidad en los países, de manera que ustedes revisen publicaciones en países del primer mundo comparados con América Latina y por supuesto con otras entidades, podríamos aceptar esa gran diferencia. Debo decirles que en México, y posiblemente sea la misma situación en Perú, por el hecho de tener cisticercosis cerebral, algo ocurre desde el punto de vista inflamatorio, que estos pacientes vienen con ciertas secuelas y cierto daño de aracnoiditis secundario a esta patología, y frecuentemente estos enfermos pudieran tener no una compresión venosa o arterial, sino una compresión por aracnoiditis, que muchas veces la encontramos en cirugía cuando hemos hecho descompresión microvascular. En lo particular también ha sido un procedimiento que me ha satisfecho importantemente y he hecho algunas descompresiones, y frecuentemente encontramos datos crónicos, sobre todo de aracnoiditis. Por lo tanto, la estadística mundial sigue siendo escasa, los tratamientos reportados son múltiples, como lo hemos manifestado, y hay múltiples procedimientos quirúrgicos. Esta diapositiva me gusta mostrarla, aquí está la fuente donde la obtuve. Ustedes pueden ver en la figura de la parte superior cómo la descompresión microvascular pues sigue despuntando desde el punto de vista de opciones desde aproximadamente el año 2000. Bueno, empezamos en 1992, pero a partir del 2003 vemos ese desfase. Y prácticamente pareciera que en Estados Unidos esta tendencia ya fue imparable, por así decirlo. Vemos que en particular esta técnica tuvo muchos adeptos en este momento, pero a partir del año 2001, 2002, parece ser que este curso ya fue inexorable. Caso contrario con la risotomía, que vemos que tuvo altibajos,
y que vemos que en particular tuvo un momento en el cual fue particularmente socorrida, y vemos que posteriormente empezó una caída para abajo, al igual que la radiocirugía estereotáctica. Parte de este complejo fenómeno aún no se conoce completamente. Sin embargo, les voy a anotar algunos aspectos socioeconómicos que quiero manifestarles que podrían dar luz a este tipo de fenómenos. Vemos en particular los 3 procedimientos, vemos las edades que prácticamente son similares, aunque la risotomía, la radiocirugía estereotáctica son para pacientes con mayor edad, por supuesto. Pero vemos algo importante, ven ustedes quién paga estos procedimientos, por lo menos acá en Estados Unidos, y vemos que en particular cuando quien paga es una institución privada, ven ustedes que los pacientes van por esta vía, y sobre todo los neurocirujanos ofrecen una descompresión microvascular cuando el paciente es pagado por otras entidades como sería Medicare, Medicaid, donde los tratamientos y obviamente los pagos son bastante bajos. Por supuesto que el neurocirujano opta no por esta situación, sino por la quirúrgica, por la abierta. En cuanto a las posibilidades de complicaciones de los 3 procedimientos, son variadas. Podemos ver que en particular es obvio que la descompresión microvascular tiene más complicaciones comparadas con la risotomía, y la risotomía tiene discretamente un poco más de posibilidades de complicaciones comparada con con la radiocirugía estereotáctica. Estos 3 fenómenos que acabo de mencionar pudieran dar pauta a entender un poco pues el background de todos estos procedimientos y cómo nos estamos enfrentando a ellos. Cuando hablamos de la neuralgia del trigémino, pareciera pues sencillamente un nervio craneal, pero bueno, aquí les muestro unas imágenes que importantemente nos hablan de lo complejo del nervio trigémino y de cada una de las ramas, de las tres ramas, y por supuesto de todos los nervios que involucran este tipo de fenómenos. Entonces, estuve recientemente en un procedimiento invitado, no era mi paciente, pero estuve recientemente en un procedimiento, y un colega de los que manejan dolor puso la aguja directamente aquí en el ganglio palatino. Me dice, bueno, estoy aquí directamente y estoy en este momento lesionando la tercera rama y parte del foramen ovale. A lo que le dije, bueno, pues hay que ver las ramas del nervio trigémino, posiblemente no sé a la que estás refiriendo. Y él me decía, bueno, pues es que ahí está precisamente el foramen ovale. Y yo le decía, bueno, es que si lo consideras, realmente es la que sería la segunda rama maxilar, y bueno, obviamente sería el foramen ovale y no sería, por supuesto, lo que sería la porción retrogaseriana del nervio. Y aquí directamente hay también posibilidad de complicaciones en otras áreas, como sería inclusive también parte de la conexión que tiene con otros ganglios. Pero es únicamente una observación muy importante. Creo que cuando optamos por las diferentes técnicas quirúrgicas, un nivel de conocimiento anatómico en estas áreas pues es muy relevante, y nos da la orientación adecuada para elegir el procedimiento adecuado. Es el más amplio de todos los nervios craneanos, indudablemente. Tiene una extensa variabilidad anatómica y también tiene importantemente sistemas de inhibición suprasegmentaria, como vamos a manifestar. Es una causa reconocida, la compresión del mismo como causa del nervio trigémino, aunque es cierto que en esto podemos encontrar diferentes teorías, lo que podría ser, por ejemplo, pacientes asintomáticos con compresión arterial y venosa, y esto lo vemos frecuentemente en cualquier patología en la cual hagamos descompresión microvascular. Podremos ver muchas veces una arteria directamente sobre el nervio y los pacientes tener absolutamente cero dolor. Aquí la correlación clínica es muy importante, y muchas veces encontramos la pauta como para elegir el procedimiento. Frecuentemente, por supuesto, encontramos una alza vascular. Algo que quiero comentarles en cuanto a los procedimientos de descompresión microvascular, es mi interés personal hacer estos procedimientos en pacientes semisentados. Cuando llego a descompresión microvascular del trigémino lo hacemos en esta posición, porque es la única que nos garantiza de alguna manera la posición fisiológica en la cual los pacientes refieren dolor. Ustedes recuerdan, estos pacientes casi nunca se quejan en la noche. Casi siempre lo hacen en el transcurso del día, donde asumen una posición, por supuesto, vertical, y frecuentemente hace que el nervio trigémino esté de alguna manera colgando, a lo que se puede superponer una asa vascular, y los movimientos propios del sistema subaracnoideo pueden ser causa de esta compresión. Por lo tanto, estos pacientes, cuando tengo la oportunidad de operarlos con el paciente, con la cirugía convencional, lo hacemos en paciente semisentado, porque es la posición en la cual podremos ver directamente el nervio trigémino en la esquina superior, y podremos tener una correlación clínica adecuada para encontrar la compresión si es que la hubiera. La inhibición suprasegmentaria, por supuesto, son más centros. Únicamente menciono la sustancia gris periventricular y parte de lo que serían los núcleos del Raphe magno, donde frecuentemente este tipo de centros tienen un control suprasegmentario, y por supuesto la posibilidad de inhibir, incrementar el umbral de dolor para estos pacientes como manejo del mismo. Tenemos directamente ya algunos estudios en los cuales
parte de los sistemas que manejamos para mapear zonas de dolor empiezan a ser evidentes. En el pasado, prácticamente estos enfermos nos refieren la patología clínica. Nosotros podríamos en todo caso establecer conjeturas clínicas. Sin embargo, cada vez más hay estudios en los cuales podemos encontrar lo que se llama el análisis gráfico del dolor y podemos tener ya resonancia funcional que nos permite adecuadamente encontrar las áreas involucradas, como desde el punto de vista clínico, establecer una correlación adecuada. De manera muy importante, quiero enfatizar lo que sería la neuralgia del trigémino tipo 1. Es un dolor agudo, tipo toque eléctrico, es episódico, y ustedes pueden ver aquí que lo definimos como neuralgia del trigémino tipo 1. Este dolor es la neuralgia del trigémino clásico y frecuentemente es el que obtenemos pues una respuesta satisfactoria cercana al 100% de nuestros enfermos. Tipo diferente en el cual el dolor es lo que se puede hacer como adolorido, como se puede hacer explosivo, quemante, y esto nos da un periodo en el cual el dolor está presente más del 50%. Esto sería una neuralgia del trigémino tipo 2, y cuando el paciente se ha sometido a procedimientos quirúrgicos, es muy importante establecer la diferenciación entre dolor neuropático trigeminal y dolor por desaferentación. Ven ustedes cómo el neuropático viene del trauma facial, viene de procedimientos directamente en la base del cráneo, la fosa posterior, y lo que sería una lesión intencional de las ramas del trigemino se le puede llamar un dolor por desaferentación. Finalmente, aquel por la esclerosis múltiple, neuralgia postherpética, y lo que sería el dolor facial atípico, que es una patología psiquiátrica completamente fuera de discusión. El que no conoce la historia está destinado a repetirla. Aquí podemos ver que estos procedimientos tienen por lo menos más de 70 años en boga. Fueron popularizados, de hecho, con la compresión percutánea del nervio trigémino en 1950. En el mismo año se dio también la descompresión subtemporal. Unos cuantos años después, el doctor Janetta redescubre la fosa posterior y la exploración de la misma, que había sido un procedimiento realizado por Dandy frecuentemente a principios del siglo pasado. También encontramos que para los 60s, ya Sweet empieza a aplicar la radiofrecuencia para lesión de fibras retrograserianas, a lo cual también Mulan empezó la compresión quirúrgica en las fibras periféricas, y en 1971 la radiocirugía en el nervio trigémino. Con esto se habla ya de un armamentario de procedimientos que pueden ofrecerse a estos pacientes. De manera que los abordajes percutáneos y el meollo de esta plática es hablar de los procedimientos más frecuentes, como sería la risotomía percutánea con glicerol, la compresión con balón y la termocoagulación percutánea por radiofrecuencia. Es importantísimo, antes de pasar a cada una de las técnicas, tener siempre un nivel de localización que nos permita adecuadamente localizar el nervio. Aquí vamos a describir algunas técnicas. Prácticamente todas las podemos utilizar en el enfermo que sea necesario. En lo particular tengo de alguna forma el gusto de haber trabajado con muchos residentes, y frecuentemente esto motiva muchas veces el aspecto clínico fundamental. Si estos pacientes tienen desde el punto de vista anatómico, alguna variante que es importante verlo en el procedimiento, es cuando uno puede optar por algunos cambios en cuanto a las coordenadas anatómicas. Me refiero al hecho de encontrar pacientes braquicefálicos, por ejemplo. Es una cuestión que en México, sobre todo en el sur del país, lo que sería la población maya, frecuentemente tienen una cabeza de este tamaño. Son pacientes que he tenido 2 pacientes que no pudo caber el marco estereotaxia, y uno de ellos que cuando lo vi iba a ser un trigémino, dije, bueno, a él hay que hacerle obviamente una colocación de la aguja un poco diferente, porque precisamente estos pacientes que tienen de alguna manera a lo mejor algún fenotipo propio de los indios mayas en México, tienen una braquiocefalia, pero realmente importante. Cuando hacemos estas mediciones, utilizamos 2.5 a 3 centímetros de la comisura bucal, como ustedes lo ven aquí, y en este caso 2.5 a 3 centímetros por delante del trago. Aquí tenemos un paciente de uno de mis residentes, hizo esta figura bastante buena, en la cual podemos ver cómo se posicionan los enfermos y cómo podemos tener de alguna manera hasta la colocación de oxígeno sin necesidad de ocluir el acceso directamente a esta zona. La risotomía con glicerol tuvo de alguna forma su alfa y su omega. Llegó hace muchos años. De hecho, hay algunos centros que lo manejan. Tuve la experiencia de platicar con un colega el fin de semana, y algunos centros en Estados Unidos todavía manejan el glicerol. En lo particular, debido a la disponibilidad de este compuesto, yo nunca tuve la oportunidad de hacerlo en México, pero se utiliza la técnica de Hartel, que es la que todos manejamos para la canulación del foramen ovale. Es muy importante la confirmación radiológica. Cuando ustedes vean una radiografía, es importante ser crítico. Aquí, cuando ustedes vean 2 posiciones, que son las que yo generalmente utilizo, es algo que me parece ser que es, sobre todo el doctor Sweet, que utiliza mucho estas técnicas. Entonces,
La transorbital es fundamental, dirigirla sobre todo a la porción medial de la órbita. Y cuando ustedes hacen un poco de Waters, pueden ver que directamente la aguja se encuentra sobre el foramen. Estos pacientes se pueden utilizar sobre todo en posición semisentado. Y ustedes pueden ver también que la mezcla de estos compuestos es lo que frecuentemente establece el tamaño de la cisterna y por ende la cantidad de tantalum que se puede utilizar. La microcompresión percutánea con balón es una técnica muy similar. En este caso los pacientes se utilizan con anestesia general, sobre todo porque frecuentemente estos enfermos tienen bradicarias severas. Hemos tenido pacientes con paro cardíaco, por lo menos 2 pacientes, los cuales no tuvieron secuelas y fueron reanimados inmediatamente en cuestión de segundos. Sobre todo al momento de canular el foramen ovale, se puede obtener una respuesta vagal impresionante y por lo tanto es fundamental tener una anestesia general. Se utiliza un Fogarty número 4, se utiliza balón como ustedes lo ven aquí. Aquí es muy importante tener una vista completamente ortogonal. Frecuentemente encontramos sobre todo los conductos auditivos externos completamente alineados para poder dirigir la aguja en un plano completamente ortogonal como les menciono y se hace compresión por 1 a 3 minutos. Esto es prácticamente secuencia de algunos procedimientos que realicé en el pasado, en donde ustedes pueden ver cómo se prueba el balón. Lo primero que hacemos es probar el balón. Yo les pido a todos ustedes que si alguna vez hacen un procedimiento de estos, primero se prueba el balón del Fogarty y enseguida se hace el procedimiento, como ustedes lo pueden ver aquí. Obtenemos una confirmación y entonces hacemos lo que se llama la mordida de la manzana, que prácticamente podemos ver la forma típica, tipo de pera, que se puede obtener con el balón inflado y en ese momento con el contraste. Y pasamos a la risotomía trigeminal con radiofrecuencia. Es uno de los procedimientos que en particular a mí me satisface en todos los sentidos, sobre todo por la capacidad de poder brindar al paciente una mejoría inmediata. La posición, como ustedes pueden ver, pues no es muy diferente de lo que utilizamos para una transestenoidal completamente. Se hace una colocación del arco de fluoroscopio directamente sobre el seno esfenoidal. El monitoreo anestésico aquí es fundamental, tener comunicación, por supuesto, con los colegas anestesiólogos para poder brindar una pauta adecuada de manejo. Voy a mostrarles algunas imágenes ya siguiendo las coordenadas que vimos, donde ustedes pueden obtener una vista como esta. Cuando ustedes obtienen una aguja en esta posición, ustedes prácticamente están ya en la cisterna del nervio trigémino y es muy probable que se obtenga líquido. Al momento de hacerlo, es muy importante hacer esto. Yo generalmente puedo mover la cabeza del paciente libremente, puedo tener a los pacientes con anestesia general, porque son pacientes de mayor edad sobre todo, y ustedes pueden tener la posición adecuada ahí que permita adecuadamente movilizarla. Una vez estando completamente confirmada la posición adecuada, hacemos precisamente la salida de líquido, como ustedes lo pueden ver. Y aquí se puede ver claramente que hay un goteo de líquido y esto se puede mantener de manera constante. Cuando estamos ahí directamente, pues la posibilidad de una respuesta satisfactoria es bastante alta. En algunos otros enfermos, como lo podemos ver aquí también, la posición es la misma. Dirigimos la aguja en este sentido y aquí al momento de verla en la posición lateral, podemos ver que estamos a 6 a 8 milímetros por detrás de la clinoides posterior y sobre la línea clival. Muchas veces la posición de la línea clival es la que determina adecuadamente la posición. Si yo tengo aquí en este caso la línea clival y voy por B1, el B1 tengo que pasar la aguja directamente a la línea clival, B2 directamente sobre la línea y B3 tiene que estar un poco más abajo. Es como hacemos la diferenciación de las diferentes ramas que podemos abordar por estos métodos de radiofrecuencia. Un caso más también, ya colocada la aguja directamente, ustedes pueden ver cómo hay un goteo constante. Es una prueba, ahora sí que infalible, de que estamos en la cisterna trigeminal y de la que la salida del líquido, pues de alguna manera no tiene sangre, no hay trama vascular aquí directamente. Aquí es fundamental tener una correlación clínica en nuestros enfermos y esto lo podemos, por supuesto, retroalimentar con los mismos una vez que estamos ya directos al procedimiento. Es fundamental tener este nivel de correlación, tanto radiológica como clínica, para poder brindar un resultado adecuado. ¿Cuál ha sido la casuística que hemos manejado? Prácticamente estos pacientes han sido sometidos con unos criterios de inclusión bastante generosos. Número 1, cualquier edad. Hemos tenido pacientes, me parece que el mayor tiene 95 años, bueno, creo que ya murió, pero un paciente de 95 años, una señora española de 94 años, son los pacientes de más años que tuve la oportunidad de tratar. Diagnóstico confirmado de neuralgia del trigémino, falla al tratamiento médico, por supuesto sin contraindicación para el procedimiento quirúrgico, y algo fundamental es el retiro de anticoagulantes o antiagregantes plaquetarios, lo cual tiene que hacerse mínimo 7 días previos al procedimiento quirúrgico. Si a estos pacientes no se les cuestiona sobre el uso de estos medicamentos, muchas veces pueden tener ellos directamente la posibilidad de una hemorragia, y ustedes recuerdan que estas hemorragias pueden ser subaracnoideas,
la posibilidad de compromiso es muy importante. Como hipótesis que manejamos, lograr resultados favorables con control del dolor y, por supuesto, una menor estancia hospitalaria con menos riesgo de complicaciones. Las diferentes escalas que manejamos es el uso de la escala análoga visual para reporte del dolor y el seguimiento apropiado, imagen preoperatoria en todos los enfermos, resonancia con y sin contraste. En la mayoría de los pacientes utilizamos un procedimiento externo, mínimo seguimiento de 1 año y frecuentemente hacemos el seguimiento, consultas, conferencias telefónicas, Zoom en algunos pacientes ya es algo bastante importante. Y esto es la típica escala que manejamos en estos enfermos, como podemos encontrar desde el punto numérico un simple parámetro en el cual podemos controlarlo y poderlo comparar de manera longitudinal. Vemos que estos pacientes hemos tenido ya la oportunidad, por lo menos en radiofrecuencia, de superar cerca de los 400 procedimientos. Han sido por lo menos unos 70 o 80 pacientes con microcompresión, unas 100 descompresiones y unos cuantos casos de radiocirugía. Pero estos han sido exclusivamente los pacientes con radiofrecuencia. Ustedes pueden ver que en cuanto a distribución por sexo, en nuestro país y en uno de los hospitales que más tengo pacientes, es una población de gente trabajadora. Por lo tanto, por supuesto, es mayor aquí el número de hombres que mujeres, sobre todo por este sesgo que puede ser demográfico. Los expedientes clínicos fueron revisados en estos pacientes, 280 casos completaron el seguimiento con una edad promedio de 59 años, son pacientes que están en la edad pues, prácticamente en la sexta década de la vida. La distribución por género ya la mencionamos y podemos encontrar que en cuanto al diagnóstico, la mayoría de los pacientes tuvieron un diagnóstico de neuralgia del trigémino clásica en el 95%, 3% con esclerosis múltiple y 2% con atípica. En cuanto a las ramas de afección, podemos encontrar que en particular la combinación de estas ramas, como sería B1, B2, B3, pues es la más frecuente. Vemos que la rama B1 no tuvimos ningún paciente, al igual que las ramas aisladas. Sin embargo, podemos tener de B2, podemos también tener de B3 de manera aislada y la combinación B1, B2, que sí la pudimos encontrar en algunos enfermos. Esto es muy importante poderlo mapear antes del procedimiento, porque estos pacientes tendremos que dirigir la aguja al punto apropiado y poder lesionar la rama apropiada. Sería inaceptable relacionar las 3 ramas cuando el paciente tiene únicamente una de las ramas involucradas y por lo tanto muchas veces en el curso de seleccionar pacientes tenemos la oportunidad de ver a los pacientes más de 2 veces y por lo tanto yo les pregunto todo el tiempo y cuando llegamos a quirófano vuelvo a preguntarle al residente, al anestesiólogo, al expediente, porque por supuesto también sería inaceptable hacer un procedimiento en el lado equivocado. En cuanto también a la mejoría clínica, el 90% de los pacientes pueden tener más del 75% de mejoría en el dolor. Esto es, el paciente llegó con una escala análoga de 10, el paciente se va prácticamente con 0 y con los siguientes meses podría tener 1 y raramente podría tener un 2. Es generalmente la típica secuencia de hechos que apreciamos en estos enfermos. En estos pacientes el 50 a 75% de mejoría se obtuvo en 5% de los mismos. Esto es una mejoría aún bastante buena. Y 5% sin respuesta. Pacientes en los cuales tuvimos una excelente correlación clínica, imagen, radiofrecuencia, y los pacientes no tuvieron mejoría. Encontramos que hubo una mejoría muy importante en la mayoría de los pacientes. Esta se da en el periodo inmediato y esto nos permite adecuadamente reducir de manera paulatina el uso de la medicación. Es importantísimo aquí evitar la abstinencia o por lo menos también alguna forma, sobre todo que los pacientes manejan anticonvulsivantes, para evitar precisamente la presentación de convulsiones. Y contra todas las escalas, este tipo de procedimientos mejoran la calidad de vida. Complicaciones en estos enfermos, solamente 5 casos de hematomas de Carrillo en esta serie de casi 400 pacientes, es algo bastante bajo, pero es importante por lo menos identificarlo. Cuando salimos con la aguja, estos pacientes tienen ya directamente el carrillo completamente lleno de sangre y podemos optar directamente con un bisturí hoja 15, poder directamente puncionarlo para sacar el hematoma o frecuentemente se puede aspirar de manera también directa. Hemos tenido la parálisis del sexto nervio en 10 casos. Esto ha sido prácticamente, lo hemos apreciado, sobre todo que puede ser una secuela de lo que sería la extensión del calor directamente hacia el sexto nervio, es algo que está reportado y lo hemos tenido en nuestros enfermos. Paro cardíaco, un caso, aquí está, con una duración de 1 minuto. Anestesia dolorosa en 5 pacientes, neuropatía en 5 pacientes, desafortunadamente, pacientes que ya han sido tratados por otros colegas en otros hospitales y que llegan con nosotros con la reoperación. Estos enfermos pueden tener de alguna manera esta neuropatía trigeminal. Recurrencia es muy importante reconocerlo, o sea, solamente
no le recurren los pacientes al que no opera y por lo tanto es importante reconocerlo. 15% de los pacientes en el seguimiento pueden tener la recurrencia de la enfermedad. Esto se debe, por supuesto, al estado de los equipos de radiofrecuencia, los parámetros, los promedios de respuesta, el medio líquido inclusive, etcétera. Estos pacientes pueden manejarse de manera médica en la mayoría de los casos y hasta 30% de los casos con reoperación. En los enfermos utilizamos una escala análoga visual, como ya lo mencionamos, con un promedio preoperatorio de 9.97, el cual puede directamente bajar hasta 1.11 después del procedimiento, y hay lo que se llama una diferencia estadística entre intervalos con significancia. Manejo de hipostesia postoperatoria la vamos a mencionar. Es importantísimo tener estas estrategias de alguna forma claras, los llamados phantoms in the brain, que son los fantasmas del cerebro del doctor Ramachandran. Él describió esta técnica, es una de las personas que propone. Precisamente se utilizó en dolor por desaferentación, el dolor fantasma. Los pacientes se someten a este tipo de imágenes, lo que se llama la ilusión visual, y por lo tanto se concentran en la zona o en el miembro no afectado. En el caso de los pacientes que manejan este tipo de patologías, se hacen estar directamente frente a un espejo. Yo les pido a los pacientes que vayan a una carpintería sencillamente, toman 2 espejos completamente y lo que pueden hacer es ponerles una especie de escuadra de madera para que se mantengan en ángulo recto, y lo que hace el paciente es contemplarse 20 minutos. Lo pueden hacer 2 veces en la mañana y en la noche, y los pacientes de manera paulatina tienen cambios muy importantes a nivel de la esfera mental con este tipo de terapias. Entonces fue descrito en 1996, el espejo aquí ya está como se coloca, y es importantísimo comentarle al paciente que se concentre en lo que sería el lado sano o el lado no afectado. La terapia de espejos ahora puede mapearse con diferentes técnicas. Ahora sabemos que se puede encontrar directamente en lo que sería la circunvolución temporal superior, y también en el giro occipital superior derecho puede encontrarse, y estas áreas están particularmente descritas como parte de las llamadas neuronas en espejo o centros en espejo. Algo importante es que estos pacientes pueden tener importantes cambios en cuanto a su calidad de vida, ya sea a medida que las complicaciones pueden mencionarse, o también tenemos la hipostesia que puede desarrollarse. Estos pacientes tendríamos que hacer una hipostesia en todos los enfermos, y es importante advertirle al paciente que después del procedimiento va a salir con la mitad de la cara sin sentirla, o por lo menos sentirla menos comparada con la del lado opuesto. Esto para no tener cambios en lo que sería la aceptación del procedimiento y dirigir estas terapias para beneficio de los mismos. Algo importante que podemos utilizar con algunas escalas es que si esto nos da, por supuesto, 2 preguntas. ¿Qué tan intenso es el dolor y qué tan severo puede ser? Y los pacientes pueden contestar que no para nada, un poco, moderadamente, algo importante y severo. Con esto podemos tener de alguna manera alguna opción disponible para estos enfermos. Veamos también que hay diferentes secuencias en las cuales se puede utilizar ya el DTI. Ven ustedes qué imagen tan interesante. Se puede obtener DTI directamente en la rama del trigémino a nivel del puente. Ustedes pueden obtener esta forma precisamente de rama trigeminal. Ustedes pueden ponerle directamente lo que serían las zonas del cerebro que se correlacionan directamente con el trigémino. En algunos casos también vale la pena utilizar resonancia no contrastada para encontrar lo que se llama clamping de las fibras, que es una especie como de apelotonamiento. Una vez que se hace la radiofrecuencia, se pueden encontrar. ¿Cuáles son los estudios comparativos en trigémino? Desafortunadamente hay muy pocos y vale la pena mencionarlos. Este es uno de los más recientes, en 2020. Vemos que de todos ellos, pues estos han sido prácticamente los eventos que han sido relevantes en estos enfermos: la presencia de dolor, la presencia de eventos adversos, por supuesto el funcionamiento emocional, la participación de los enfermos, y vemos cómo en general las técnicas siguen siendo de alguna manera muy parecidas a lo que fue en el pasado. No han cambiado prácticamente las coordenadas. Lo que podemos ver que algunas veces los esquemas de decisiones pueden haber cambiado. Aquí encontramos algunas de las escalas que estoy refiriéndoles a ustedes, como serían estas, por ejemplo, y cómo el dolor puede tener diferentes formas de medirse. Vemos aquí las escalas que mayormente se han utilizado. Podemos encontrar aquí, por ejemplo, lo que sería la del Barrow, en el cual utilizamos prácticamente todas estas. Es importante mencionarles que estas escalas se aprecian sobre todo para mejoría del dolor, para la intensidad del dolor y lo que será la frecuencia del mismo. Y hay una serie de publicaciones muy interesantes que avalan cada una de estas técnicas para obtener resultados adecuados. Los pocos estudios randomizados que tenemos o comparativos son prácticamente que es el estudio sueco, en el cual se utilizaron
pues una cantidad de pacientes para obtener estos casos. Vemos que fueron 82 pacientes con lo que sería el uso del balón percutáneo y precisamente con radiofrecuencia, que serían 124 pacientes. Y vemos que en particular la respuesta es muy similar. Por supuesto, también el comportamiento de la enfermedad es relevante, pero vemos aquí, vemos que en particular el uso del balón fue discretamente superior comparado con la radiofrecuencia por dolor. Vemos que uno de los proponentes más, pues ahora sí que más populares que existieron, porque el doctor Campolat tengo entendido que ya murió, pero él manejó más de 1,600 pacientes. Prácticamente encontrar un neurocirujano que haga más de 500 pacientes en el mundo son muy pocos. Yo creo que así ustedes ven la casuística, el número de casos que se dan en cada lugar. Yo creo que habrá entre un 10 y 20 neurocirujanos en el mundo que tengan más de 500 pacientes. Son particularmente difícil, ahora sí que reunirlos en una casuística. Yo estoy preparando la mía para poder publicarla, porque ya ahorita sí tenemos un buen número de casos, pero vemos que aquí la publicación que realiza el doctor Campolat, 97.6% de pacientes con adecuado respuesta. Vemos también recurrencia, la presión 7.7% y la tardía está en 17%. Hemos tenido la recurrencia nosotros tardía de más de 5 años de cerca del 20%, a la cual se pueden aplicar diferentes metodologías. Puede ser la neuromodulación, que es llegar directamente con la aguja y poder dar lo que se llaman trenes de actividad de estimulación bastante intensa para poder mejorar estos enfermos. Hay diferentes estudios también en los cuales se ha reportado cómo también la radiofrecuencia pulsada puede ayudar a estos enfermos en comparación a lo que sería con la continua. Yo en lo particular he tenido varios enfermos que he hecho la pulsada. Creo que es bastante buena esta opción. Sin embargo, desde el punto de vista de resultados, sigo pensando que la radiofrecuencia con calor sigue siendo muy efectiva, sobre todo porque si hablamos a nivel de teorías, pareciera ser que la presencia de ciertos genes que están cercanos al nervio son los que pueden verse de alguna manera apagados con el uso de la radiofrecuencia. ¿Cuáles son las nuevas metodologías? Bueno, por supuesto hay esta utilización de tomografía computada para localizar el fenómeno Vale. Esto es válido, se hace en diferentes lugares. En México hay algunos centros que lo realizan. Creo que sería un poco costoso si lo aplicamos a estudios de población abierta. Creo que mantener un buen nivel de uso de estos equipos de radiofrecuencia es suficiente. Y también, por supuesto, la presencia de los equipos de fluoroscopía para poder adecuadamente encontrar de manera rápida la presencia del fenómeno Vale. ¿Qué podemos hacer aquellos casos en los cuales falla el tratamiento conservador? Bueno, aquí podríamos también utilizar diferentes formas de discusión. Una de ellas es de que un paciente que ha fallado directamente de descompresión microvascular y el paciente tiene más de 50 años, prácticamente lo hace candidato a estas técnicas percutáneas. Pero ¿qué decir del paciente que se presenta de nuevo con nosotros y no ha tenido procedimientos y tiene 30 años de edad y quiere un procedimiento mínimamente invasivo? Creo que también puede ser un candidato para este tipo de técnicas con radiofrecuencia. Aquí es muy importante mantener este nivel, pues, de esquema de decisiones para poder brindar a estos enfermos el manejo adecuado. Les dejo a su consideración, pero esto me parece pues un esquema bastante sencillo, lo encontré muy práctico, sobre todo para encontrar la manera adecuada de seleccionar estos candidatos, sobre todo cuando encontramos que no hay trastornos sensitivos de la cara, es decir, no tiene que haber para que sea una anorexia del trigemino clásico. Si estos pacientes así se pueden clasificar, se pueden tratar de manera inicial con carbamazepina 600 a 1200, oxcarbazepina 600 a 1800, o agregar lamotrigina, baclofeno, pimosida. Y enseguida estos enfermos pueden directamente pasar a cirugía. De acuerdo, yo mencionaba que es importante tener un fallo de tratamiento médico, como es en todas las patologías neuroquirúrgicas, pero creo que si el paciente llega a un punto en el cual ya no tolera el dolor, es importantísimo ofrecerle algo adecuado para ayudarle importantemente al dolor. Bien, ¿y qué puede ser de alguna manera la información masiva que reciban estos enfermos? En 2007 tuvimos la oportunidad de lanzar un video a nivel nacional en uno de los sistemas televisivos en México y la cantidad de personas que llegaron al consultorio fue impresionante, sobre todo porque muchos médicos, sobre todo los odontólogos, consideran que esta patología pues, no tiene solución y que es importante cambiar ese tipo de tabús para poder ofrecer a nuestros enfermos este tipo de procedimientos en el mejor momento y sobre todo evitando complicaciones a largo plazo con los medicamentos. Vamos a ver el video. Es un video que salió hace ya 15 años. Ya está con nosotros en el estudio Sandra Alcocer con la sección de salud. Sandra, bienvenida. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Jorge. Me da mucho gusto.
saludar. Adelante. Muchas gracias. Pues la neuralgia del trigémino, mejor conocida como el dolor del suicidio, es un trastorno que provoca molestias muy intensas en el rostro, las cuales muchas veces llegan a ser incapacitantes. Pero afortunadamente existe una cirugía que devuelve la calma y la calidad de vida a estos pacientes. Así que por una vida sana, acompáñenme a ver la siguiente nota. Los médicos le van a quitar un dolor que la ha hecho sufrir por años. La mujer padece una enfermedad llamada neuralgia del trigémino y que provoca dolores insoportables, similares a un toque eléctrico, y se presenta hasta 100 veces al día. En este momento estamos viendo una imagen de fluoroscopía, estamos viendo una porción lateral del cráneo, una imagen lateral del cráneo. Esto que es la silla turca, que es esta imagen que se ve aquí, es una de las marcas anatómicas que seguimos habitualmente para colocación del electrodo. La paciente solo necesita de anestesia local. Los médicos buscan el nervio que le provoca el dolor. De esa manera podemos ubicar en estas tres dimensiones cuál es el punto de salida de esta rama del nervio llamado nervio o rama mandibular del nervio trigémino, que es básicamente toda la sensibilidad de la cara, junto con los músculos de la masticación. Una vez localizado el nervio, este es bloqueado a una temperatura de 80 grados centígrados. Lo que intentamos con el procedimiento es bloquear por completo la sensación dolorosa. No es, por supuesto, abolir todas las funciones del nervio, sino que por otra parte permanecen funcionantes de alguna forma en las áreas de la masticación. Después del procedimiento, doña María despertó como nunca. Me siento muy bien. Ya no me duele. Sí. Pues con este video terminamos nuestra presentación. Creo que aquí es importantísimo, para cerrar la misma, mantener una capacidad de poder brindar a estos enfermos una solución apropiada. Creo que independientemente de todo, la patología puede diagnosticarse de manera temprana, y estoy completamente convencido de que en algunos casos de nuestro país, de nuestros países, en México, por ejemplo, los pacientes llegan a este tipo de cirugías después de 20, 22 años de tener neuralgia del trigémino. Muchas veces los médicos mismos, muchas veces ignoran que hay procedimientos quirúrgicos. Estos pacientes se someten a manejo farmacológico por 2 décadas y muchas veces sin control adecuado, y generan todas las complicaciones que ya conocemos con los medicamentos, el costo de la familia, etcétera. Creo que nuestra labor como neurocirujanos está en pensar desde el punto de vista propositivo, cuáles son las estrategias que podemos ofrecerles y hacerlo en el momento apropiado. Debemos hacer todo esto de una manera expedita para evitar precisamente las complicaciones a largo plazo. Y si estas se presentan, importantemente poder identificarlas. Con esto termino mi presentación y estamos dispuestos a preguntas si las hubiera por parte de los asistentes. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Ramiro, por su excelente presentación. Vamos a darle participación a los panelistas. En este caso, el doctor Guamán es uno de los neurocirujanos que más hace, digamos, procedimientos percutáneos para la neuralgia del trigémino. Si quisiera comentar algo o preguntar al doctor Ramiro en cuanto a su presentación. Buenas noches, buenas noches. Buenas noches, doctor. Sí, bueno, hay algunos conceptos que me parece interesante rescatar, ¿no? Como por ejemplo, es realmente una satisfacción grande para el médico que trata dolor, ver al paciente que luego de muchos años de sufrimiento deja de tener este dolor, ¿no? Y claro, los que hemos tenido oportunidad de ver pacientes con neuralgia trigémino, que como ya se comentó es una enfermedad realmente incapacitante, ¿no? Sentir que luego de un procedimiento, el que se haya elegido, ¿no? Porque el que se ha elegido, tener al paciente libre de dolor es, digamos, gratificante no solamente para el paciente, sino para el médico también. Entonces, el otro tema, creo, es el tener la capacidad de manejar todos los procedimientos posibles, puesto que, si bien es cierto, existen diferentes opciones de tratamiento, debemos tener la capacidad de poder decirle al paciente, mire, el fluxograma es este, tenemos diferentes opciones, cirugías mínimamente invasivas, cirugías, ¿no? Como son las cirugías percutáneas, cirugías
de descompresión microvascular, y el paciente podría elegir el procedimiento con el que se siente más seguro. Creo que desde allí comienza el éxito de la cirugía, ¿no? El paciente elige sin ninguna presión, ¿no? El procedimiento con el que se va a sentir más seguro, ¿no? Entonces, el primer paso para el éxito del manejo del dolor, creo que es ese, ¿no? Que el paciente sienta seguridad con el médico que lo va a tratar y sienta seguridad con el procedimiento que va a realizar. Entonces, por eso es importante tener conocimiento de todas las opciones de manejo. Ahora, el doctor que hizo la exposición nos habla de técnicas percutáneas, de técnicas por craniotomía, ¿no? Que son básicamente las que manejamos. Ahora, yo quisiera conocer un poco cómo maneja el cuadro de las recidivas, por ejemplo, ¿no? Uno, si bien es cierto, todos los procedimientos tienen posibilidad de recidiva, pero ¿tiene algún fluxograma establecido? Por ejemplo, se hizo descompresión microvascular, ¿qué es lo que hace? Se hizo radiofrecuencia, insiste nuevamente en la radiofrecuencia o ofrece de repente risotomía con balón, ¿no? ¿Qué fluxograma emplea en las recidivas primero? Ahora, luego, si realiza descompresión microvascular, ¿no? O sea, si el colega le explicó, mire, señor, o al paciente, ¿no? Tiene estas opciones, el paciente eligió descompresión microvascular, ok, hace la descompresión microvascular y no encuentra compresión vascular. ¿Cuál es el procedimiento que emplea? Creo que se ha ido el audio del doctor. Sí, la última parte creo que no escuché, más bien no se escuchó la pregunta. ¿Puedo contestarle, digo, para no dejar tiempo? ¿Me escucha, doctor? Sí. Adelante, doctor Guamán. La última parte no se le escuchó. Bueno, la segunda pregunta iba en función a si el paciente ha decidido hacer descompresión microvascular, ¿no? Porque se le presentó todas las opciones, que es lo correcto, ¿no? O sea, al paciente, creo yo, se le debe presentar todas las opciones y decirle, tiene estas alternativas, el paciente entiende todos los procedimientos y dice, ok, yo quiero que me hagan descompresión microvascular porque con esta cirugía me siento más seguro. Entonces, se hace la descompresión microvascular y dentro de la cirugía no encuentra compresión vascular, que es básicamente el objetivo de esta cirugía, ¿no? Pero si no encuentra compresión microvascular, ¿qué es lo que hace? ¿Cómo procede en ese momento? Sí, claro que sí, doctor. Voy a tratar de resumir el flujograma en base al tiempo. Yo creo que su pregunta es muy interesante. ¿Cómo hacemos la selección de los pacientes? Primero, los años que tuve pues ahora sí que mucha práctica de estos procedimientos, era prácticamente a cualquier paciente se le dan todas las opciones, de todas las edades. Tenemos pacientes que generalmente son adultos, no tenemos niños en este hospital, pero si el paciente después de los 20 años de edad, de 20 a los 90, se le ofrecen todos los procedimientos y se le dice, hay una opción que es obviamente abierta, en la cual se tiene directamente control del nervio, podemos llegar directamente, poderle colocar un aislante, dirigir esto de una forma adecuada con la anestesia general y usted sale prácticamente libre de dolor. Hay un procedimiento que es muy sencillo, que es casi igual que el otro, y lo que hacemos en estos pacientes es directamente una aguja que va hasta el cerebro y podemos desconectar o lo que se llama desaferentar una rama del nervio trigémino. Generalmente los pacientes optan por la segunda opción, es decir, por la opción de radiocirugía, perdón, de radiofrecuencia. Y esto lo hacen en base naturalmente a la posibilidad de complicaciones, al hecho del internamiento, etc.
Si el paciente opta por la descompresión y el paciente tiene una respuesta adecuada, pues caso terminado. Si el paciente continúa con dolor, por supuesto, se le sigue mínimo un promedio de entre 6 meses a un año. Estos pacientes tienen que someterse nuevamente a una resonancia de control. Se les puede hacer adecuadamente manejo farmacológico apropiado con 1 o 2 agentes. Los pacientes se someten a manejo tanto por la clínica del dolor como por un psiquiatra de manera adecuada y, por supuesto, el seguimiento de nuestra parte. La mayoría de los pacientes que tienen una descompresión microvascular los pasamos directamente a radiofrecuencia. Prácticamente no repetimos la descompresión porque creemos que este paso es obvio que se encuentra ya fuera de contexto. En el caso en el cual el paciente opta por la radiofrecuencia de primera línea, lo que hacemos es que al paciente se le permite, por supuesto, un control adecuado del dolor, que generalmente se logra en más del 95%, también es muy alto. Y una vez que el paciente se le continúa su vigilancia en la consulta externa, se pueden identificar algunos aspectos. Muchas veces si el paciente refiere únicamente a hipoestesia, eso es prácticamente esperado, eso no es recurrencia, es lo normal que pasa en todos los pacientes. Si por el contrario el paciente tiene la hipoestesia por un año y después de este tiempo dice es que ya empiezo a sentir prácticamente igual mi cara, es importante detenernos ahí y creer que este paciente pudiera estar cursando con lo que sería una recurrencia. Si ese es el caso, los pacientes pueden referir en los próximos meses nueva recidiva del dolor, muy similar a lo que fue previo al procedimiento, y entonces esto sí nos lleva a una disyuntiva. ¿Cuál sería el procedimiento que podemos optar? Yo en la particular, si el paciente sigue con dolor, le podemos ofrecer un segundo procedimiento de radiofrecuencia después de un año. Casi nunca hemos hecho una reoperación de manera inmediata, porque es cierto y es importante aceptarlo. La posibilidad de una neuropatía trigeminal es muy alta si hacemos lesión por calor en menos de un año, muy alta. Lo he hecho en 2 o 3 enfermos y ha sido particularmente interesante, muy buena respuesta. Aquí podríamos decir que pueden ser de este tipo de factores que muchas veces no conocemos la respuesta, honestamente. Está la aguja perfectamente colocada, está la imagen, el paciente obtiene una respuesta inicial impresionante y a los pocos meses sigue nuevamente con dolor. Aquí, ¿qué puede haber pasado? Bueno, es importante advertirlo, es una fibra nerviosa, es una rama de un nervio. Por lo tanto, podemos lesionarla en la periferia, en el centro. Y aquí viene una serie de conceptos fisiológicos que es importante mencionar. Si la lesión se realiza en la periferia, muy en la periferia, donde entra prácticamente el hueso, parte del calor se puede disipar directamente a las estructuras óseas y el nervio recibe una porción muy baja de calor. Si por el contrario está en el centro del nervio, es importante que desde el punto de vista laminar, la lesión se difunda directamente a las ramas involucradas, por ejemplo, por citar algún ejemplo. Pero estos pacientes se someten en vigilancia, obviamente por los servicios que sean necesarios, sobre todo por manejo de clínica de dolor, por psiquiatría y por neurocirugía, y con el medicamento apropiado. Si por el contrario el paciente sigue un curso perfecto, sin dolor, estos pacientes se les puede empezar a retirar el medicamento después de 3 meses del procedimiento. Si el paciente continuara con dolor después de una radiofrecuencia, es posible que se le pueda repetir una segunda vez. Si el paciente sigue con dolor a pesar de la radiofrecuencia en 2 ocasiones, se le puede optar nuevamente por una descompresión microvascular en este caso y se le puede decir este procedimiento está encaminado a directamente llegar al nervio. Es importante mencionarlo, va a haber algunos cambios inflamatorios, crónicos que se presentan en el nervio, que es importante verlos en resonancia antes de hacer el procedimiento. Yo he tenido pacientes en los cuales, por ejemplo, han tenido una dolicoctasia basilar y opté por una radiofrecuencia, los pacientes siguieron con dolor. Encontré que los pacientes tenían ya hipoestesia en la cara, pero directamente en la zona del tallo se pueden encontrar lesiones hiperintensas en la secuencia T2, que son típicas de las zonas de desmineralización crónica, que pueden ser de alguna manera, no necesariamente esclerosis múltiple, sino zonas de desmineralización o placas como causa del dolor. Es importante advertir este tipo de situaciones para que tengamos pues una opción clara de manejo. Pero a su pregunta claramente puedo comentarle que una vez que hay recurrencia, muy importante, imagen. Segundo, el manejo farmacológico apropiado. Y tercero, la reintervención. Estos pacientes de manera relevante requieren reoperarse. Gracias, doctor. Muchas gracias, doctor Ramiro. Está en el grupo de panelistas también la doctora Alicia Becerra, quien es neurocirujano del Hospital Rebagliati. Si está a participar, algún comentario o alguna pregunta al ponente, por favor. Sí, buenas noches con todos. Buenas, doctor Ramiro. Buenas noches, doctora, ¿qué tal? Un gusto, en realidad, tenerlo.
como expositor. Particularmente nosotros en el hospital más realizamos microdescompresión vascular del nervio trigémino, ¿no? Pero sí tenemos pacientes que fuera del hospital se hacen los procedimientos. Nosotros muy poco, prácticamente los hacemos las punciones percutáneas, balón, radiofrecuencia. Pero dentro de nuestra experiencia de descompresión microvascular también tenemos pacientes que recurren y algunos de ellos han ido a radiofrecuencia o lesión por balón. El problema es que estos pacientes, como usted dice, no son tan fáciles y recurre al dolor o tienen dolor por desaferentación, ¿no? Y tienen siempre la sensibilidad de la cara alterada, algunos problemas asociados, ¿no? Y en realidad se convierten en pacientes muy difíciles a veces de tratar, ¿no? Nuestra posición, por el hecho de que somos más de la parte microdescompresiva, entonces incluso algunas veces hemos hecho en doble vez algunas microdescompresiones. Y sí, hemos encontrado, por ejemplo, aracnoiditis o inflamación aracnoidea muy alrededor del nervio, o tal vez que el mismo teflón o la dura madre se endurece, como armando una especie de caparazón alrededor del nervio también, ¿no? Pero yo quería preguntarle, dentro de las posibilidades de estos pacientes que recurren a la posibilidad de neuromodulación, ¿qué tipo de neuromodulación recomendaría o ha hecho? Sí, en algún... muy interesante su pregunta, doctora. Hay algunas publicaciones que avalan lo que sería le llamamos neuromodulación, pero no es otra cosa que es una radiofrecuencia pulsada. Lo que hacemos directamente es la misma técnica con técnica de Hartel, llegamos directamente con la aguja, solo que en esta ocasión, en lugar de producir calor, hacemos una secuencia de trenes de estimulación muy elevadas. Tiene que llevar el equipo de radiofrecuencia a unos 45 volts, que es lo que da directamente el aparato, los diferentes equipos que se manejan, sobre todo el Cosman, puede llegar directamente a lo que serían 45 volts. Y entonces lo que hacemos directamente por estas secuencias que son más o menos de 240 segundos, más o menos 4 minutos, y se repite 3 veces. Esto lo hacemos con el paciente completamente anestesiado y independientemente de todo, se le hace la misma técnica, se tiene que hacer la confirmación y se le advierte al paciente que este procedimiento no va a quitar el dolor completamente, pero lo va a hacer en los próximos días o semanas. Muchas veces, la inmensa mayoría de los pacientes, y lo he hecho unas 10, 12 veces, estos pacientes de manera inmediata, a los 2, 3 días, experimentan mejoría del dolor. Sobre todo porque este tipo de técnicas de estimulación, precisamente directamente al puente, a los núcleos trigeminales sensitivos, pueden producir esta respuesta que los pacientes buscan. Aquí lo importante es que no se complica, no tenemos aquí quemaduras, no tenemos aquí déficits corneales de cualquier otra zona por aplicar el calor de manera repetida, y es un procedimiento que puede ser muy efectivo. En cuanto a otras técnicas, por ejemplo, de colocar estimuladores y todo eso, acabo de participar en un procedimiento, no lo hice yo, lo hicimos con un colega, pero lo que sería un estimulador occipital, precisamente para neuralgia de Arnold, que va directamente acá en la porción posterior del hueso suboccipital. Lo hicimos hace 2 semanas y estamos esperando la respuesta de lo que sería el trial para ver si sometemos a este paciente a una estimulación del nervio occipital. También es cierto que en uno de los pacientes termina siendo una estimulación, un estimulador cortical directo para obtener adecuadamente un control del dolor. Este paciente había tenido múltiples procedimientos de trigémino y continuaba con dolor a pesar de ellos. Entonces, le pusimos un generador, la paciente obtuvo adecuadamente una respuesta impresionante y siguió durante varios años en la institución. Yo, por el hecho de venir para acá a trabajar, perdí el caso, pero la paciente había tenido un control adecuado del dolor. Creo que la neuromodulación se aplica básicamente en esos términos y creo que de manera muy importante pudiera ser una de las técnicas que más se van a favorecer en lo subsecuente, cuando tenemos de alguna forma el criterio clínico definido, criterio clínico bien conformado.
el siguiente paso es un procedimiento apropiado. Y creo que una técnica como la que acabamos de mencionar pudiera satisfactoriamente obtener resultados en cuanto a la mejoría del dolor. Y doctor, disculpe que le vuelva a Ujú. preguntar. ¿Y alguna vez ha visto estimulación medular alta para los núcleos del trigémino? Fíjese que acabo de operar a un paciente acá, fueron hace escasamente 6 meses. Tuve una paciente que alguno de los colegas de dolor le puso un estimulador alto. La paciente tenía, la única opción era esta, precisamente tenía múltiples comorbilidades y decidimos ofrecerle una termocoagulación. Debo decirle que cuando hice la estimulación, porque quise hacerlo con estimulación de la raíz sensitiva, la paciente tuvo de manera muy importante lo que pareciera un twitching. Entonces, obviamente no era el nervio facial, completamente fuera de cualquier situación, pero era que estábamos muy cerca, precisamente el estimulador que tenía el paciente estaba directamente sobre cordones posteriores y de alguna manera hubo aparentemente algo que pudiera ser ahí, a lo mejor un poco de diatermia, aunque estuviera el equipo completamente apagado, eso está perfectamente demostrado. Y hubo un twitching muy importante de la cara. Le hice lesión directamente y la paciente obtuvo una mejoría espectacular. De manera que pudo reducirse la cantidad del equipo y de los parámetros manejados con este tipo de técnicas en relación a la mejoría del dolor. Gracias. Sí, doctora. Ok, muchas gracias, doctor Ramiro. Está también presente dentro del grupo de panel el doctor Eric Guevara, es neurocirujano del Hospital Cayetano Heredia. Si gusta participar. Buenas noches a todos los panelistas, a todos los neurocirujanos de la sociedad presentes en esta ponencia. Agradecerle en primer lugar, doctor Ramiro, por la experiencia y la introducción a esta compleja patología. Los que tratamos cirugía funcional, de alguna manera, pues vemos que el dolor es una de las más complejas situaciones que debemos manejar en nuestro trabajo. Muchas veces el paciente, pues vemos que invierte todo lo que ha ahorrado una vida para manejar este dolor. Acude a múltiples centros, lleva múltiples tratamientos y finalmente, pues cuando llega a uno, prácticamente se queda sin recursos, ¿no? Hay muchas personas que por difícil acceso a la salud, pues acceden a procedimientos quizás no idóneos o no indicados para su patología. Sin embargo, pues hemos visto que últimamente el uso de el Gamma Knife, sobre todo cuando se usan dos target, ha sido bastante alentador en estos últimos 2 años, ¿no? Hace poco tiempo tuvimos una conferencia con el doctor Lobo del Salvador y pues la casuística en relación al uso de este tipo de procedimientos ha mejorado, ¿no? Históricamente, definitivamente, pues el uso de la microdescompresión vascular, el uso del balón, el uso de la radiofrecuencia, pues se han ido quizás un poco relegando, ¿no? Al menos en la parte de los estudios que se realizan actualmente. Sin embargo, pues vemos que su experiencia ha sido muy, muy buena. Le quería hacer una consulta, ¿no? Si bien la selección del paciente es muy importante en este tipo de procedimientos, veo que de alguna manera usted trata también dolores de neuralgia trigeminal no tan típicos, ¿no? Quisiera saber, sobre todo en esos casos de atención a los pacientes que no tienen una neuralgia tan típica, el tipo 1 de estos pacientes, pues definitivamente va a tener una recidiva, ¿no? ¿De qué manera usted maneja estos pacientes, teniendo en cuenta que pues, hay un alto índice de recidivas o hay un mayor índice de recidivas, ¿no? Quisiera saber el manejo, sobre todo clínico, que tienen para la selección del paciente. Sí, cómo no, doctor. Claro que sí, muchas gracias por la pregunta. Creo que es obligada la pregunta que usted me hace en relación a este tipo de fenómenos. Bueno, algo relevante es que, aparte de la neuralgia trigémino clásica, que por supuesto es una indicación clara para todo esto, están un par de patologías que vale la pena tener en mente. La esclerosis múltiple, cuando se presenta y hay placas directamente en tallo cerebral, es prácticamente indistinguible de la neuralgia trigémino clásico si hay una placa directamente en el puente. Por lo tanto, en estos casos, lo que hacemos es que si el paciente está en condiciones y tiene de alguna manera un control
con crónico, con esteroides y algún otro medicamento supresor de la respuesta inmunológica, se le puede ofrecer un procedimiento también de intención de primera línea. Una radiofrecuencia para lo que sería la esclerosis múltiple, para lesiones aisladas, sobre todo a nivel pontino, y los pacientes pueden experimentar una mejoría muy importante. También es relevante mencionarle que aparte de este tipo de diagnósticos, el dolor por desaferentación que ya mencionábamos aquí también puede ocurrir. Algunos enfermos que han tenido ya manejo por los colegas neurocirujanos que hacen neurooncología, y los pacientes siguen con dolor. En lo particular he tenido por ahí 2 o 3 colegas mexicanos, y lo que hacemos es directamente también brindar la posibilidad de una radiofrecuencia como si el paciente fuera completamente virgen, que no hubiera tenido procedimiento alguno. Esto puede ser una opción adecuada de manejo también para estos pacientes, sobre todo porque hay que recordar que también los parámetros de la radiofrecuencia no son parámetros fijos, hay de parámetros a parámetros, no pueden ser necesariamente 80 grados centígrados todo el tiempo, y lo que podemos hacer para evitar mayor daño al nervio, por supuesto desde el punto de vista clínico con el enfermo, lo que hacemos es que se aplica una radiofrecuencia de 75 grados centígrados por 60 segundos. Y al paciente se le permite recuperarse de la misma y luego valoramos la respuesta. Si el paciente está satisfecho con los resultados, el paciente ya tiene el procedimiento hecho. Si por el contrario hay forma de mantener un control adecuado, lo que se puede hacer es reintervenir al paciente en inmediato. Creo que esto es muy raro, lo hemos hecho muy pocas veces, pero vale la pena tener ese tipo de respuestas cuando los pacientes continúan con dolor. Muchas gracias, doctor. Con gusto, usted. Gracias. Muchas gracias, doctor Ramiro. Finalmente, el doctor Allen Díaz del Hospital Carrión está también dentro del grupo de panelistas. Si quiere participar, por favor. Doctor Ramiro, primero agradecerle por su ponencia. En mi hospital, voy a hacer un comentario, revisando la data del 2015 al 2021, operamos un total de 19 casos. Básicamente no tenemos experiencia con cirugía mínimamente invasiva percutánea. Básicamente la mayoría de nuestros casos son de descompresión microvascular. Mi pregunta iba al siguiente acápite, ¿no? Que creo que ya en cierto modo lo ha respondido. Pero, por ejemplo, nosotros tenemos una tasa favorable del 94.7% de estos pacientes, y hemos tenido un 5%, un paciente que hizo recurrencia. Y la otra complicación que tenemos también es la fístula. Sí. Y yo iba al asunto de que si leemos algunos papers, algunas series donde dicen que estos procedimientos mínimamente invasivos tienen una recurrencia casi del 50% a los 5 años, mi pregunta era, ¿por qué elegir primero este procedimiento que son mínimamente invasivos frente a la descompresión microvascular? O sea, si sabemos que, por ejemplo, esta tiene una tasa de 80%, ¿no? Y mi pregunta iba a ese rubro, ¿no? Sí, doctor, yo estoy completamente de acuerdo con usted. Bueno, las 3 técnicas tienen recurrencia. Creo que el procedimiento de Llaneta está perfectamente demostrado. Los artículos hablan de un 30% de recurrencia con la descompresión microvascular. Es decir, también suponer que un 100% de pacientes van a mejorar, lo hacen al inicio. Pero si estos pacientes se siguen con los años, 30% de recurrencia a 5 años, que sería algo muy similar también a la radiofrecuencia, un promedio de 28 a 30, 32%. Es decir, las 2 técnicas en ese sentido con recurrencia son prácticamente iguales. Lo que puede ser un parteaguas aquí, algo muy importante, puede ser la posibilidad de complicaciones. Un profesional de 30 años de edad, un ingeniero de sistemas, he tenido pacientes médicos, por ejemplo, que uno les puede ofrecer una neuralgia del trigémino con descompresión. Aquí, la mayoría de los pacientes les va muy bien en este tipo de procedimientos, quedan sin dolor. Sin embargo, es importante mencionarlo. Yo he visto pacientes de otros colegas que han llegado buscando alguna opción quirúrgica cuando han tenido complicaciones por una descompresión microvascular a nivel del cerebelo. Y los casos aquí son indecibles, es decir, los pacientes tienen ya complicaciones crónicas que prácticamente no se puede recuperar con ningún procedimiento. Y en estos casos es donde yo creo que ofrecer una técnica al paciente que brinde resultados adecuados es lo que importa. Creo que este tipo de condiciones aún estamos por explorar una serie de situaciones que pueden discutirse. Una de ellas sería, por ejemplo,
¿Cuál es el mecanismo de acción de la radiofrecuencia en estos enfermos? ¿Cómo es que funciona? Y cómo, por ejemplo, la descompresión microvascular puede funcionar cuando un paciente no tiene compresión vascular y lo que hacemos es una descompresión aislada del nervio. Creo que la interrogante aquí, al plantearla, nos da pauta a un evento muy interesante, que es un cambio genético en lo que sería la región del nervio afectado, que es lo que produce resultados adecuados. El calor sabemos perfectamente muy bien que altera los genes de dolor, o sea, todos los genes de dolor, COL1, COL2, factor de necrosis tumoral, prostaglandinas, leucotrienos y los genes que codifican para estas proteínas. Y por otra parte vemos también que el uso o precisamente la manipulación mecánica también altera los genes. Entonces, por lo tanto, la respuesta de que por qué un paciente que no tiene descompresión, o mejor dicho, que no tiene compresión vascular, y le hacemos una descompresión vascular, obtiene beneficio, lo que hacemos es que estamos manipulando los genes que perpetúan el dolor. Y es algo muy interesante estudios al respecto sobre, por ejemplo, lo que sería el dolor neuropático. También hay una familia de genes que están presentes aquí y por lo tanto estos procedimientos lo que hacen cambio en el ambiente local. En otra palabra, no necesariamente el aplicar calor es la única fuente de mejoría. No estamos hablando de hueso, de músculo, estamos hablando de una estructura nerviosa, como sería precisamente la rama del trigémino, y de manera secundaria ciertos centros suprasegmentarios. Creo que esto lo vamos a ver en los próximos años muy frecuentemente. Habrá abordajes genéticos, indudablemente ya están de alguna forma en proceso, sé de experimentos en esto, sé de quién está trabajando sobre esto, y habrá la manera de instilar un agente supresor de ciertos genes directamente en el nervio para obtener resultados adecuados. Son los trabajos ya, obviamente no es aquí ningún secreto, el doctor Bullis, uno de los neurocirujanos que está por acá cerca del este de Estados Unidos, tiene ya por lo menos 5 años trabajando en terapia génica al respecto. Gracias, doctor. Para servirles. Muchas gracias, doctor Ramiro. Finalmente, dentro de los participantes ha formulado una pregunta el doctor Carlos Alberto Hoyos. Lo ha dividido en 2 partes. Dice, la escala de EVA es la única escala que se usa para el ingreso y egreso de un paciente sometido a ese tipo de cirugías. Y sería útil el Karnofsky también como un complemento del seguimiento. Y la segunda pregunta está en relación a las complicaciones postquirúrgicas. ¿Cuál es, diríamos, la de más difícil manejo según su experiencia? Sí, muchas gracias por la pregunta. Yo creo que cualquier escala del dolor son las que se pueden utilizar, pero sobre todo la que utilicemos que sea la misma. Aquí frecuentemente tenemos dificultad de poder cruzar las escalas, pero por supuesto cualquier otra escala que maneje los parámetros de calidad de vida es válido. Entonces, si el doctor está satisfecho con el Karnofsky, me parece una excelente idea. Aquí lo importante es que el Karnofsky se aplique de manera longitudinal en varios puntos de corte para obtener adecuadamente resultados. Esto aquí es fundamental. Y bueno, esto nos da la pauta de poder comprobar cuáles son los diferentes aspectos que vale la pena seguir en los pacientes, no únicamente mejorar el dolor, esto es prácticamente los pacientes lo refieren todo el tiempo, pero si hay hipoestesia, tratarla adecuadamente como lo mencionamos. Olvidé mencionar también aquí al principio, estos enfermos yo de manera rutinaria les doy las gotas, instilación de gotas, ya sea de solución salina normal o productos en los cuales hay cierto grado también de un almidón que produzca cierta protección ocular. En México hay diferentes preparaciones, pero si no se tienen el agua de manzanilla que hacen por ahí la comadre de la esquina, vale la pena utilizarla porque es relevante siempre vigilar el ojo por la posibilidad de que la hipoestesia corneal puede causar resultados en las córneas. También es cierto que hay algunas complicaciones que pueden ocurrir. Las úlceras corneales, he tenido un par de úlceras corneales, pacientes que han sido descuidados con el postoperatorio, que no han vuelto hasta que tienen la úlcera corneal. Llegan y exigen y todos los más, y bueno, uno les explica que si bien es cierto que está relacionado con la hiposensibilidad, aquí pues el poco seguimiento, la poca vigilancia, es lo que hace que estas úlceras puedan crecer de manera centrípeta, o centrífuga, mejor dicho. Muchas gracias, doctor Ramiro Pérez. Una excelente presentación. Le quedamos muy reconocidos por parte mía y el grupo de panelistas. Le quedamos muy agradecidos y damos paso al comité de la sociedad para que ellos prosigan con la sesión. Muchas gracias. Me despido, les agradezco a todos su asistencia. Ha sido particularmente productivo. Un gusto tenerlos a todos en esta mesa, poder compartir esta experiencia
y estoy a sus órdenes próximamente. Un saludo para todos. Un momentito, doctor Ramiro. Vamos a darle la palabra a los directivos para que hagan su agradecimiento. Sí. Ya, bueno, a nombre de la Sociedad Peruana de Neurocirugía, de la Junta Directiva, de todos los participantes, de todos los que esta noche estuvieron con nosotros, un gran agradecimiento para el doctor Ramiro Pérez de la Torre. Muchas gracias por toda su sapiencia, por compartirla en grande en este panel. Agradecer también a cada uno de nuestros panelistas. Un agradecimiento al Comité de Cirugía Funcional y de Nervios Periféricos y al doctor Camilo Contreras. Colegas, queda ahora el poder invitarles para nuestra siguiente sesión el próximo martes 10 de mayo para seguir compartiendo nuevas experiencias y poder seguir aprendiendo y comentando parte de nuestros trabajos. Infinitas gracias a todos, le doy las muy buenas noches, siempre mostrando ese agradecimiento por este enorme placer de tenerlos con nosotros. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, gracias. Hasta luego. Muchas gracias.